Buenos días. Hoy día vamos a ver un poquito lo que es geometría euclidiana, lo que son las áreas sombreadas. Sin más, empezaremos. Antes haremos un pequeño repaso de lo que son las áreas, ¿no? Y de las áreas más comunes que vamos a encontrar. Ya. Este es el área. El área, por si acaso, es la superficie que está cubierta en una figura geométrica cualquiera. El área es toda la superficie, no todo lo que está acá adentro. Ya. Se expresa generalmente en unidades de longitud elevado al cuadrado. Y para el área de un cuadrado, bueno, estas de acá son las figuras más conocidas, de las que necesitamos saber el área. Es un cuadrado, un círculo, un triángulo y una porción de circunferencia. Cualquier figura geométrica que tengamos se va a reducir a esto, haciendo, haciendo trazos auxiliares, ¿no? Los apropiados. Yep. Entonces, para un cuadrado es simplemente multiplicar los dos lados, A por B. También puede ser un rectángulo, lo que sea, ¿no? Acá. Para un círculo, el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. El radio es el punto desde el centro hasta el extremo de la otra circunferencia, ¿no? Para un triángulo va a ser base por la altura entre 2. Vean que un triángulo prácticamente es la mitad de un cuadrado, ¿no? Entonces tiene lógica que sea la base por la altura entre 2, porque es como si estuviéramos partiendo la mitad, ¿no? Y para una porción de circunferencia, el área va a ser igual a alfa, que va a ser el ángulo formado por esta porción, entre 360 por pi por radio al cuadrado. Ya, ahora empezaremos con los ejercicios. Si a veces es un cuadrado de 6 metros de lado, nos dice que esto va a medir 6 metros. Aquí vamos a poner 6 metros. Esto va a medir 6 metros, ¿no? Desde acá hasta acá. Calcular el área de la parte sombreada. Tenemos esta figura de acá, ¿no? Que es medio irregular. En este caso, hay tres formas para hallar un área sombreada. Una es trasladando las áreas a lugares para que completen figuras geométricas conocidas. Ese es este caso, ahorita vamos a ver cómo se aplica. El otro caso es cuando sumamos y restamos las áreas. ¿Ya? Supongan, tenemos un cuadrado, le vamos a restar un triángulo. ¿Qué vamos a tener? Aquí lo vamos a hacer un poquito más gráfico. Tenemos un cuadrado, ¿sí? Le vamos a restar este triángulo, el área del cuadrado, digamos, que va a ser igual a 6 metros cuadrados. Le restamos el área de este triángulo, le vamos a quitar todo esto, que supongamos que es menos 4. El área de esto es 4 metros cuadrados. Nos va a quedar esta área de acá, ¿ve? Porque le estamos quitando a toda la superficie del cuadrado este triángulo, entonces nos va a quedar este triángulo, que vamos a poner de verde. Este de acá, ¿no ve? Y el área de ese triángulo, el área del triángulo, el que queremos hallar va a ser la resta, ¿no? 6, que va a ser el área del cuadrado, menos el triángulo, que va a ser 4, en este caso sería 2. En este caso no está bien tampoco, ¿no? Porque tendría que ser la mitad, pero así es como se aplica. Ya tenemos un área gigante, lo calculamos y le restamos la parte que no nos interesa. Y ahora, para... Y hay un tercer caso que lo vamos a ver después, pero esos son los dos principales. Uno es trasladar los áreas para completar figuras geométricas conocidas y el otro es restar áreas para obtener la figura que queramos, ¿no? Esta es la que más se aplica por si acaso. Yep. Entonces empezaremos con este ejercicio. Noten que acá tenemos prácticamente un medio círculo y un medio círculo. ¿Ven? Lo que podríamos hacer en primer lugar es hallar esta área y después hallar la área de acá adentro, pero no nos conviene, hay una forma más fácil. ¿Yep? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que prácticamente esta figura, si trazamos una diagonal acá, si trazamos una diagonal justo acá, vamos a tener una figura completamente simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Lo de este lado va a ser exactamente lo mismo a lo que está en este lado. Ahorita no se ve un poquito simétrico, no debería ser justo al medio, pero lo que está acá es exactamente lo que está acá. Y con D simétrica es mucho más fácil trabajar. Ahorita vamos a ver por qué. Yep. Entonces vemos que simétrica va a ser un poquito más fácil trabajar. Ya directamente tendríamos que hallar el área de esto y de lo de acá nomás, ¿no? Porque lo multiplicamos por 2 y vamos a tener el área de esto también y de lo de acá. Yep. Ahora, ¿cómo hallamos este área? En este caso, vean que si trazamos una línea diagonal en el otro sentido, desde acá hasta acá, ahorita no se ve muy recto, ¿no? Pero la cuestión es que no te... Vean que acá tenemos el mismo área que acá, lo vamos a poner con azul, ¿ya? Acá tenemos el mismo área que acá, lo voy a poner aquí. Tenemos justo el mismo área que acá, ¿no?
¿Por qué? Porque estamos trazando diagonales y estamos intersectando con media circunferencia. ¿Ya? Estamos intersectando con una media circunferencia y también con una media circunferencia. ¿A ver? Entonces acá tenemos el mismo espacio que acá, ¿ya? Acá que acá, ¿no ve? Entonces lo que podemos hacer es trasladar esto hasta ahí arriba. Esto lo trasladamos hasta ahí arriba, ¿ya? Ya no va a haber estos espacios. Entonces esto ya va a estar, chao, ¿no ve? Ya no va a haber ese espacio. Lo que vamos a tener va a ser dos áreas llenas. Vamos a tener todo lo de acá. Desde acá, primero que nada, eso, ¿no ve? Vamos a ver esto. Y esto va a venir acá. Entonces vamos a tener aquí rellenado y vamos a tener rellenado. No se ve muy bien, ¿no? Vamos a hacer mejor. Vamos a tener acá todo lo que teníamos anteriormente. Y como esto lo vamos a trasladar, lo vamos a poner con rojito, ¿ya? No, 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 con azul no. Lo vamos a trasladar y esto va a estar aquí, ¿no? Va a venir a cubrir el área que estaba acá hace rato. Este lo vamos a trasladar acá. Y por lo tanto, este área ya no va a haber. Entonces lo borramos. Este área ya no va a haber, ya no va a haber. Simplemente nos va a quedar esto como el área sombreada. Lo que hemos hecho es trasladarlo, ¿no? Desde aquí hasta aquí porque hemos visto que era simétrico. Y ahora aquí que tenemos, tenemos un triángulo, un simple triángulo, ¿no ve? Ahí agarramos el cuadrado y lo partimos a la mitad, ¿no ve? Ya. Entonces, como tenemos un simple triángulo, el área de un triángulo, aquí estamos, va a ser igual a la base por la altura. En este caso, esta es la base, la de acá arriba, ¿no ve? Esta es la base. Y este de acá es la altura, ¿ve? De este triangulito de acá que está con azul. Base por altura entre 2. Nos decía que el lado del cuadrado era 6, entonces va a ser 6. La base también mide 6 por 6 entre 2. Esto va a ser igual a 36 entre 2 y esto va a ser 18 metros cuadrados. Es una de las formas más sencillas, por si acaso. Y generalmente la mí resulta muy efectiva, ¿no? Intentar llevar el área, los áreas que tenemos, a lados que no están cubiertos, para que se hagan figuras geométricas conocidas, como en este caso se convierte en un triángulo, ¿no? Pasaremos al siguiente. Nos dice, hallar el área de la región sombrada si ABCD es un cuadrado de 4 metros de lado, ¿ya? Y MN y P son puntos de tangente. ¿Cómo se hace este ejercicio? Aquí hay algo interesante, ¿ya? Que tenemos que notar. Este es el segundo caso, este es el último caso, el tercer caso que les decía, que haya figuras, digamos, que están completas, pero no conocemos ningún dato de esto. En este caso no conocemos prácticamente ningún dato, no solo que lo de acá mide 4 metros, ¿ya? Su lado mide 4 metros. Este es el tercer caso. ¿Y cómo se opera? Tenemos que intentar llegar a conocer algún dato de aquí adentro, ¿ya? En este caso, ¿cuál es el dato que nos sirve para hallar el área de una circunferencia? Es el radio, ¿no? Entonces tenemos que buscar hallar el radio. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tenemos puntos de tangencia en una circunferencia, en este caso el de acá, que son nuestros puntos de tangencia, y el de acá, lo que hacemos es trazar perpendiculares, porque sabemos, ¿no? Que si en una circunferencia tiene una línea tangente, que en este caso es esta, y trazamos una perpendicular hacia el centro, nos va a dar 90 grados. Y es lo que hacemos aquí. Trazamos desde acá hasta el centro, nos va a dar 90 grados, ¿no ve? Y esto va a ser el radio, ¿no ve? Desde ahí también seguimos trazando hasta el otro extremo, ¿ya? Va a venir hasta acá y se va a trazar justo hasta el extremo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una media circunferencia, no sé si pueden verla, la voy a poner con verdecito. Esta de acá es una media circunferencia, ¿no ven? Si trazamos desde cualquier punto una perpendicular, es como en el caso de la tangente, ¿no? Trazamos una perpendicular desde cualquier punto, va a ir justo hasta el centro, ¿no ven? Este es el centro. Este es como que el centro de esta media circunferencia, ¿ya? Eso es muy importante. Por eso es que si trazamos desde donde sea una perpendicular, en este caso justo esa perpendicular pertenece también a la cuarta circunferencia, va a ir hasta, hasta este vértice, ¿no? Ya, ahora todo eso ha quedado claro, así que continuaremos. Tenemos este radio que justo también va a ir hacia la parte del vértice. ¿A ver? Ahora, ¿qué más es lo que tenemos? Tenemos esta longitud de acá, tenemos también esta longitud de acá que va a ser el radio. Otra vez trazamos una línea perpendicular desde una tangente, ¿no ve? Siempre que tengan puntos tangentes, hagan eso. Tracen líneas perpendiculares. Les va a ayudar demasiado, ¿ya? Porque les va a dar justo el radio, ¿no ve? Y va a ir hasta el medio. Entonces, esto va hasta el medio y va a ser otra vez el radio, pero no tenemos la longitud de esta línea todavía, ¿no ve? Pero nos dicen que el radio de esta circunferencia, de la gigante, bueno, nos dice que el cuadrado es de 4 metros, ¿no ve?
Pero también eso concuerda con el radio. Noten que es desde el centro, este es el centro por si acaso, hasta el extremo es el radio, ¿no ve? Entonces va a ser, el radio es 4 hasta acá, va a ser 4, toda esta longitud de acá va a ser 4, 4, 4, 4, 4, porque es el radio, ¿no ve? Entonces toda esta longitud de acá va a ser 4. Y desde acá hasta acá va a ser 4 menos el radio, porque le estamos restando el radio, ¿no ve? Ya, vamos a hacer con la línea. Desde acá hasta acá va a ser 4 veces 4 menos el radio, ¿no ve? Porque le estamos restando este radio de acá a la longitud que es 4, ¿no ve? Pues ya tenemos esta longitud 4 menos radio, esto también que va a ser radio, y ahora podemos hallar esto, este 2. ¿Por qué? Fíjense que acá tenemos una, perdón por la interrupción, pero continuaremos. Les decía, ¿cómo sabemos acá que es 2? ¿No ve? Esto ya sabemos que es 4 menos R, y esto también sabemos que es R. Lo primero que hay que fijarse, por si acaso, para saber de dónde sale este 2, es que esta figura es simétrica. ¿No ve? Si trazamos una línea recta de acá, desde acá, justo pasando por el medio, todo va a ser simétrico, ¿no ve? Lo de acá se repite acá, es exactamente lo mismo. Esto es lo mismo que lo de acá, ¿no ve? Entonces, ahora que sabemos que es simétrica, si trazamos una línea desde el centro hasta el otro extremo, como es simétrica, acá también vamos a tener 4 menos R, ¿no ve? Y acá también vamos a tener 90 grados. Como tenemos 4 menos R, acá tenemos R, que también va a ser R por si acaso. Aquí tenemos el mismo ángulo porque es simétrico, ¿no? Esto va a ser, supongamos, alfa, y esto va a ser alfa, esto va a ser R. Tenemos lo que es congruencia de triángulos, es decir, esto va a ser lo mismo que lo de acá, ¿no ven? Entonces aquí tenemos X, esto de acá, esta longitud de acá, en este caso, esto de acá hasta acá. Tenemos X, la longitud de acá también tiene que ser X, ¿no ven? La longitud de acá. Con lo que tenemos que 2X va a ser igual a 4, porque es la longitud total, ¿no ve? 4. Donde X va a ser igual a 2. Va a ser prácticamente la mitad, ¿no? De ahí es donde sacamos que esto es 2. ¿Ya? Ahora, ahora ya tenemos acá, fíjense, un triángulo rectángulo. Y eso es lo que estamos buscando, generar algunos datos para que tengamos el radio y podamos hallar el área de esta pequeña circunferencia. ¿Ven? Entonces acá tenemos el radio, 4, 2 y tenemos un triángulo rectángulo que podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Claro, ¿por qué? Porque tenemos todos los lados justo en este triángulo de acá. A ver, tenemos todos los lados y una incógnita nomás. Entonces hacemos la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a los catetos, radio al cuadrado más 2 al cuadrado. Acá, poner justo acá. A ver. Si esto lo desarrollamos, va a ser primero al cuadrado, 16 menos el del producto, va a ser 2 por 4, 8, r más, este al cuadrado, r cuadrado, esto va a ser igual a r cuadrado más 4, ¿no? Esto se va a simplificar con esto, nos va a quedar 16 menos 4 va a ser 12, este 8 va a pasar al otro lado con positivo, 8R. R pasamos a dividir el 8, no lo despejamos y nos va a dar 3 medios. Entonces ya tenemos el radio de esta circunferencia, que era lo que estábamos buscando, ¿no ve? Para hallar el área de esta circunferencia, lo que necesitamos es, sí o sí, el radio. Entonces, área de esta circunferencia va a ser igual a pi por radio, por este radio de acá que hemos hallado, elevado al cuadrado. El radio es 3 medios, reemplazamos, 3 medios elevado al cuadrado va a ser 9 cuartos, entonces el área va a ser igual a 9 cuartos de pi, metros al cuadrado, muy importante notar las unidades, ¿no? Entonces eso es cuando tenemos el tercer caso, que es, solo tenemos, ¿cómo se llama? No tenemos ningún dato, ¿no? De lo que nos piden hallar, de esta circunferencia, y tenemos que hacer algunas pequeñas líneas auxiliares, artificios, para hallar lo que nos convenga, para poder hallar el área, ¿no? Entonces haremos el siguiente. Ahora, nos dice, el radio de la circunferencia es de 1 metro, hallar el área asombrada. Este es el último, este es el segundo caso, donde tenemos figuras geométricas que son conocidas, pero intersectadas con otras y donde se restan. En este caso, noten que no podemos hacer como el primer caso, ¿no? Donde podemos trasladar, aquí tenemos dos círculos que están medio vacíos, prácticamente no podemos trasladar nada. Entonces tenemos que recurrir a otro método, ¿ya? Nos dice que el radio de la circunferencia es 1, entonces desde acá hasta acá va a ser 1, aquí ya está anotado, hallar el área sombreada, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? En este caso, bien otro aquí, por si acaso aquí era el área mayor, me olvidé anotarlo. Vamos a poner el área mayor, la circunferencia mayor, ¿no? El radio es 1 metro. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos en este caso? Vamos a trabajar en partes, porque es un poquito más simple.
Si se fijan acá tenemos un rectángulo y intersectado con un círculo, ¿no ve? Con un medio círculo. Si a este rectángulo le restamos este medio círculo, si a este rectángulo de acá le restamos este medio círculo, vamos a tener el área, ¿no ve? Era como lo que les decía hace rato. Si tenemos, aquí lo voy a hacer medio rápido ya, tenemos un rectángulo y acá tenemos, vamos a tener un área, ¿ve? Si le quitamos este medio círculo, ¿qué nos va a quedar? Lo de aquí, ¿no ven? Le estamos quitando esa área de este medio círculo. Entonces nos va a quedar esta área de acá, que es la que estamos buscando, ¿no ven? Entonces eso le vamos a llamar área 1, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hallar esa área 1? Aquí está. Área 1 va a ser igual a área del rectángulo, que va a ser esto, menos el área del círculo mayor, ¿lo ven? Yo lo denoto así por comodidad, ¿ya? Y el área total, por si acaso, también va a ser la suma de esta área de acá, de la que estamos hallando, menos la área de aquí, ¿no ven? El área 2, ¿cómo va a ser? Va a ser igual un triángulo menos el círculo menor, ¿no ven? Entonces, el área 2 va a ser igual al área del triángulo menos el área del círculo menor. Y el área total va a ser igual a la suma de esto, que sería el área 1 más la suma de esto de acá, que sería el área 2. Entonces aquí ponemos, ¿no? Área 1, el área total va a ser igual al área 1 más el área 2. Y eso, el área 1 va a ser el área del rectángulo menos el círculo gigante. Y el área 2 va a ser el área del triángulo menos el círculo chiquitito, ¿no? Y ahora simplemente nos falta, ¿qué tenemos? Podemos hallar el área del rectángulo porque tenemos sus lados, el área de circunferencia igual. Lo que nos falta es el área de este círculo chiquitito, ¿ya? Y en eso es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? Vamos. Primero que nada, hay que hallar el radio, sí o sí, para esta pequeña circunferencia. Entonces, sí o sí tenemos que trazar una tangente hasta su medio. Sí o sí una tangente hasta su medio. ¿Ya? Eso también se lo encuentra. Cuando intentemos hallar el radio de una circunferencia de la tangente. Y vean que siempre nos apoyamos de la tangente porque forman 90 grados. ¿Ven? Ya, entonces, primer punto. Segundo punto. Vean que acá tenemos prácticamente, nos dice que el radio es 1, ¿no ve? Entonces, de acá va a venir, también va a ser 1 lo de acá. Justo lo de acá va a ser 1. Y lo de acá, esta línea de acá, la vertical, como viene todo el radio, 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 todos los ratos de radio también es hasta acá, eso también va a ser 1. ¿No ven? Lo de acá, justo. Entonces esto es 1, y lo de acá, lo que está, lo voy a rayar con azulito. Lo de acá se convierte en un cuadrado. ¿No ven? Todo esto de acá se convierte en un cuadrado. ¿Por qué? Tenemos un lado uno se convierte en un cuadrado. ¿Y qué pasa cuando trazamos una diagonal? Esta diagonal de acá. Justo trazamos esa diagonal en medio del cuadrado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que lo va a partir justo a la mitad, ¿no ve? Porque es un cuadrado, no es un rectángulo ni nada. Lo va a partir justo a la mitad. Y cuando lo parte justo a la mitad se forma el ángulo de 45 grados. Ya porque lo está partiendo justo a la mitad. Como es un cuadrado, cuando trazamos una diagonal, lo va a partir a la mitad. La mitad de 90 grados que va a haber acá van a ser 90 grados, ¿no ve? La mitad de estos 90 grados va a ser 45 grados. ¿Ya? Aquí vamos a tener 45 grados. ¿Ve? Primer paso. Segundo, habíamos dicho que íbamos a trazar una perpendicular, ¿no ve? Desde el punto de tangencia hasta el centro. Trazamos entonces una perpendicular desde el punto de tangencia hasta el centro. Habíamos dicho que cuando es una tangente forma siempre 90 grados. ¿Ven? Aquí es 90. Y si hacemos la suma de ángulos, 90 más 45 va a dar... Uy, no sé, pero la suma dentro de un triángulo rectángulo de los otros dos ángulos tiene que ser 90. Entonces, si es 45, aquí también tiene que ser 45. Sí o sí, ¿no ven? Porque es un triángulo rectángulo y la suma de sus ángulos tiene que ser 90. 45 más 45 va a ser 90. Entonces, de aquí es que es 45. Como es 45 y es 45, este es un triángulo isósceles, ¿no ven? Esta longitud de acá va a ser la misma que la de acá. ¿Ya? Ahora, entonces noten que ya tenemos varios datos. Tenemos el ángulo, tenemos este radio, tenemos este 1, que nos va a servir demasiado. Trabajaremos en este triángulo de acá. ¿Ya? Supongan que tenemos seno de 45. Este seno, porque es un triángulo rectángulo, ¿no ve? Entonces se puede aplicar mucho más fácil esas propiedades. Seno de 45 va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser el radio, sobre la hipotenusa, que va a ser 1, ¿no ve? Esta es la hipotenusa, la que está frente al ángulo de 90 grados, va a ser radio sobre 1. El 1 se va, y nos queda que el radio va a ser igual a seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. El radio es raíz de 2 sobre 2. Ya tenemos el radio de esta circunferencia. Ahora sí, entonces, como ya tenemos todos los datos, empezaremos a reemplazar. Yep. Para el área 1,
nos dice el área del rectángulo. El área del rectángulo que es igual a la base por la altura. ¿Cuál es la base? La base es 1 más 1, 2. Ojo que tienen que tomar en cuenta toda la base porque estamos hablando del rectángulo gigante. ¿No ve? La base va a ser 1 más 1, 2. Aquí está la base. Aquí le vamos a poner base por la altura. La altura va a ser 1, ¿no ve? Va a ser el radio de la circunferencia mayor. 2 por 1. Menos el área del círculo mayor. El área de un círculo hemos dicho que es pi por radio al cuadrado. Eso es todo, ¿no ve? El radio de esta circunferencia es 1. Entonces, el área de toda la circunferencia sería pi por radio al cuadrado. Pero fíjense que aquí nada más le estamos restando media circunferencia. Ojo, ¿eh? Todo lo de acá, vamos a pillarlo con esto. Todo esto es media circunferencia simplemente, no es una circunferencia completa. Entonces, este cuadrado le estamos restando media circunferencia, ¿no ve? Es por eso que colocamos este 2 de acá, ¿ya? Este 2 nos indica que es una media circunferencia. Si tuviéramos simplemente este cuadrado, restaríamos una cuarta circunferencia, ¿ya? Lo que sería esto una cuarta. Pero en nuestro caso es una media, ¿no? Entonces al rectángulo le restamos pi por radio al cuadrado, que sería 1, porque ese es el radio de nuestra circunferencia, entre 2. 2 porque es la mitad del círculo, ¿no? Más el área del triángulo. El área del triángulo viene a ser toda esta cosa de acá, ¿no ve? Esta área va a ser igual a base por altura, ¿no ve? Perdón, el área. Y el área. Ya. El área del triángulo, ¿cuál es? La base sería 2, ¿no ve? La base sería 2. Puede tomarse por si acaso desde cualquier punto de vista el triángulo. Entonces lo estamos tomando esta como la base, esta como la base, perdón si está un poquito, y esta como la altura, ¿ya? Entonces para este triángulo, porque queremos calcular el área de este triángulo y después restarle la circunferencia, va a ser igual a la base, que va a ser 2, aquí está 2, que sería la base, aquí lo vamos a poner, base, por la altura, que sería 1, ya sabemos, ¿no? El radio de la circunferencia mayor, esa sería la altura, entre 2, porque es un triángulo, esa es la fórmula de un triángulo, ¿no ve? Entonces esto lo voy a borrar un ratito, porque está muy feo. Acá esto, ya, espero se ha entendido, y continuaremos. ¿Cuál es el área de la circunferencia ahora? El área de esta media circunferencia tenemos que restarla, ya habíamos dicho, ¿no? Va a ser pi por radio al cuadrado, este es radio al cuadrado, pero entre 2, porque fíjense que otra vez le estamos restando media circunferencia nomás, no le estamos restando una circunferencia completa, ¿no? Solo es media circunferencia, ya para hallar este área. Y va a ser pi por radio al cuadrado entre 2, ¿ven? Ahora simplemente ya es operar porque ya tenemos todos los datos prácticamente. Esto va a ser 2 por 1, 2 menos pi medios más 2 con 2 se va y nos queda 1 menos, esto elevado al cuadrado va a ser 2, con este se va a ir y nos va a quedar pi cuartos, ¿ves? Porque lo estamos elevando al cuadrado. 2 más 1 va a ser 3, menos pi medios menos pi cuartos va a ser menos 3 pi cuartos. Y al final esa va a ser la respuesta, ¿no? Y no se olviden de las unidades, en especial si les dan gestos de un metro, no se olviden de las unidades. Yep. Pasaremos al siguiente. Ahora, en este ejercicio nos dicen la figura O' y O'' son centros de los arcos, ¿ya? OA, AB y O'A, respectivamente. Allá la relación de áreas asombradas nos dice que, como es respectivamente, por ese caso, cuando nos dicen respectivamente que este corresponde a este de acá, el primero corresponde al primero, el segundo corresponde al segundo y el tercero, le vamos a dibujar un cuadradito, corresponde al tercero, eso respectivamente, por si acaso. Yep. Entonces, este O sería el centro del arco OA. Este O sería el centro del arco OA. Creo que es O', si no recuerdo. Sí, creo que no sé. Ahí es O'. Entonces, O es el centro del arco O'A. O va a ser el centro del arco O'A. ¿Qué significa ese centro del arco? Que justo ese va a ser el centro, ¿no ve? De la circunferencia total. Como estamos hablando de un arco, es el centro del arco. ¿Yep? O' es el centro de AB. O' es el centro de AB. ¿Yep? O' es de AB. Y O'O'' es el centro del arco O'A. ¿Dónde está? O'A. Está, sería de este arco más grande, ¿no ve? O'A, justo aquí, va a ser el centro de O'A.
todo esto de acá, ¿no? Esta media circunferencia de acá, su centro es O''. ¿Yep? Estos son datos importantes que después vamos a ver cómo usar. ¿Yep? Entonces, nos pide hallar el área, la relación de áreas sombreadas, es decir, esto sobre esto, ¿no ves? Porque esa es la relación. Pues lo que hacemos en este caso es tomarlo igual como áreas separadas, como lo vemos aquí en el anterior caso. Esta área de acá es 1 y esta área de acá es 2. ¿Yep? Lo vamos a tomar como áreas separadas. Entonces, vamos. Vamos trabajando. Primero tenemos que saber cuánto es esto, ¿no ve? ¿Cómo lo vamos a hacer? Trazaremos una línea desde acá hasta ese extremo, acá, justo este. ¿Para qué hacemos esto? Trazaremos una de 90 grados desde el medio. ¿Por qué? Porque primero que nada, queremos hallar este pequeño sector de acá, ¿no ve? Esto es lo que tenemos que hallar sí o sí, porque aquí está metido el área que estamos buscando, ¿no ve? Entonces tenemos que hallar justo este sector. Y les había dicho que trabajamos harto con sectores, ahora sí vamos a ver cómo se trabaja. ¿Yep? Entonces trazamos una línea desde acá hasta acá. ¿Yep? Y hemos dicho que siempre que trazamos desde cualquier punto hasta el centro va a ser perpendicular, ¿no ve? Aquí sería perpendicular con una tangente, pero esa tangente prácticamente no nos importa, ¿no ve? Trazaremos una línea de acá a acá. ¿Yep? Eso primero. Eh, Ahora, ¿cómo sabemos qué ángulos intervienen? Estamos trazando aquí, lo voy a hacer mejor para que se entienda mejor, aquí está un poquito rayado. De acá hasta acá. Uy, perdón. Trazamos desde acá hasta acá. ¿Ven? Una línea de acá hasta acá. No sabemos todavía por si acaso qué ángulos hay, así que continuaremos, ¿no? ¿Cómo sabemos qué ángulos hay acá? Para poder seguir trabajando. Noten que acá tenemos una cuarta circunferencia. Desde O, el centro del arco O', A. Tenemos una cuarta circunferencia. Acá tenemos una recta, ¿no ve? Esto prácticamente si lo juntamos, todo va a ser un cuadrado. Si lo juntamos hasta acá, va a ser un cuadrado, ¿no ve? Esto de acá, acá, acá. Y acá va a ser un cuadrado. Porque aquí tenemos una cuarta circunferencia. Cuando unimos la cuarta circunferencia, esto va a ser radio, un ratito. Esto de acá va a ser radio y esto de acá va a ser radio. Por eso también que lo pone aquí puntito, 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 puntito. Todas las longitudes de acá son las mismas, ¿no ven? Como tenemos el radio y el radio, lo de acá va a ser un cuadrado, ¿no ven? Cuando dividimos un cuadrado con una diagonal, que hemos dicho que pasaba, justo con una diagonal que pasaba al medio, esto se volvía en 45 grados, ¿no ven? Y por eso aquí están los 45 grados. ¿Yep? Como hemos dicho que un cuadrado es simétrico, aquí también va a estar los 45 grados, ¿no ven? 45 grados, ¿por qué? Porque igual, viene desde un extremo, va hasta el otro punto, porque pasa por el centro, ¿no ve también? Entonces también va a ser 45 grados, ya que está 45, 45, ¿no ve? Como son ambos 45, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener un triángulo isósceles. Este lado va a ser el mismo que este lado, le vamos a poner radio, y este también va a ser radio, y esto va a tener que ser sí o sí 90 grados, porque la suma dentro de un triángulo tiene que ser 180. 45 más 45 va a dar 90. 180 menos 90, entonces es 90 grados, ¿no ves? Entonces ahora sí podemos hallar el área de este trocito circular. De acá lo voy a hacer para que se diferencie con este color, con verde. Ahora sí vamos a poder hallar todo este sector circular de acá, ¿no ven? Pero ese no nos interesa hallar el de aquí arribita. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos este triángulo de acá, ¿ya? Para hallar esta superficie AS1 va a ser igual al área de la superficie formada por alfa, del arco por alfa, menos el área de este triángulo, ¿no ve? Que va a ser O', C. El área del triángulo O', C. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Le vamos a restar a esta porción de circunferencia este triángulo de acá para obtener directamente este área, que es lo que buscamos, ¿no ve? El área de la superficie 1 va a ser igual a esta área de acá, formada por alfa. Esto es 90 grados, entonces va a ser pi por radio, este es radio, elevado al cuadrado, por 90 entre 360. 90 es el ángulo que se forma acá, ¿no ve? 90 sobre 360. Menos el área de este triángulo. Este triángulo base por altura entre 2. Podríamos tomar también base por altura, pero no nos conviene. A ver, base por altura entre 2. Radio por radio entre 2. Entonces, factorizamos el r cuadrado, adentro nos va a quedar, esto nos da pi cuartos, bueno, esto nos da un cuarto, por pi va a ser pi cuartos menos un medio. ¿Ven? Sumamos, vamos a tener área cuadrado sobre 2 por pi menos 2 sobre 2. ¿Yep? Entonces está ahí todo bien. Ahora vamos con el segundo área, con esta área de acá. Es un poquito más complicado, vemos el de acá, ¿no?
lo que podemos hacer va a ser restar, ¿no? Primero que nada, la, perdón, va a ser la resta, ¿no? Va a ser esta porción de circunferencia, ¿ven? B, A, O, toda la porción grande de circunferencia. Vamos a poner con toda esta porción de acá, A, perdón, B, A, O, aquí está, el área de B a O, menos todo esto de acá, todo esto de acá, ¿no ve? Todo esto de acá, para hallar justo esta circunferencia. Y esto de acá, ¿a qué va a ser igual? A la suma, ¿no ve? Noten que acá tenemos un trozo de media circunferencia, la que ya hemos hallado, ¿no ve? Y esto es exactamente simétrico acá, ¿no ve? Tenemos igual un trozo de circunferencia que es el mismo, prácticamente, ¿no ve? Entonces va a ser esta porción de circunferencia que ya habíamos trabajado con esta, que aquí va a ser 90 grados, ¿no ve? Esta porción de circunferencia que le vamos a denotar por área de, de O', sí, O' porque ya hemos hallado esto, ¿no ve? Estamos hallando esto que es exactamente lo mismo que acá, ¿no ve? En dos palabras aquí le voy a poner A, sería de O', A, que son lo mismo, ¿no ve? Esto es lo mismo que esto, es exactamente lo mismo, ¿no ve? Entonces estamos hallando esto y también le vamos a restar este pequeño triángulo de acá, que ya habíamos trabajado con él, ¿no ve? Con este triangulito para tener simplemente esta área de acá que estamos buscando, ¿no ve? Ya, entonces vamos. Tenemos que el área de la superficie 2, aquí abajo lo vamos a hacer, va a ser igual a, primero que nada, esta circunferencia de acá. ¿Cuál es el radio? Porque tenemos que saber el radio para hallar el área, ¿no? El radio va a ser 2 veces R, porque aquí tenemos R y aquí también tenemos R, ¿no ves? Entonces, su radio va a ser 2 veces R elevado al cuadrado por pi sobre el ángulo que forma. El ángulo que forma ya vimos que es 45 grados, ¿no? Entre 360. Menos el área de la circunferencia de acá. Que habíamos quedado que era el área de acá, ¿no? Que va a ser radio R por pi por el ángulo que se forma, que va a ser 90 grados entre 360, menos este triángulo de acá, que va a ser base por altura, ya habíamos dicho radio por radio, entre 2. Y ya simplemente operar, ¿no? Esto va a ser, esto va a ser un octavo, si no me equivoco. Esto va a ser 4r cuadrado, 4 con 8 se va, que nos queda un medio, r cuadrado pi, un medio de acá, menos r cuadrado, esto va a ser pi cuartos, menos r cuadrado sobre 2, ¿no? Sumando y restando nos va a dar esto, r cuadrado sobre 2, pi menos 2 sobre 2. Ahora, la relación de circunferencia, la relación de áreas de este entre este va a ser área del primero sobre área del segundo, ¿ves? Dividimos esto entre esto. Noten que es lo mismo, se simplifica y nos va a quedar que que la relación de áreas va a ser igual a 1, ¿no ven? Ya, entonces continuaremos con el siguiente. Aquí fíjense que prácticamente lo que hemos hecho es trabajar con porciones circulares, ¿no? Que era lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Ahora vamos con el siguiente. Nos dice, hallar el área sombrada de la siguiente figura geométrica si el lado del cuadrado es 2A. Ya, ¿cómo empezamos acá? Eh, Noten que nos pide hallar el área sombreada, ¿no? Lo dividimos otra vez, área 1 y área 2. ¿Ya? Trabajaremos primero en el área 2, que es el más simple. El área 2 es una circunferencia con un cuadrado dentro que le hemos restado, ¿no ve? Este área 2 va a ser igual a todo el área de la circunferencia menos este cuadrado que le hemos restado, ¿no ve? Pero fíjense que si le restamos el cuadrado también nos va a quedar esto y también nos va a quedar esto y lo de acá, ¿no ve? Y no queremos eso, así que lo vamos a simplificar, porque este ya no será el área 2. Sería 4 veces el área 2, 4 veces 1, 2, 3, 4, 4 veces el área 2, va a ser igual al área de la circunferencia menos el área del cuadrado, ¿no ve? De este cuadrado de acá. ¿Ya? Ahora, dice, el área 2, bueno, 4 veces el área 2, porque estamos tomando 1, 2, 3, 4, que va a ser toda la circunferencia, ¿no ve? Va a ser igual a pi por el área, perdón, el radio de esta circunferencia, ¿no? ¿Y cuándo va a ser el radio de esta circunferencia? Ya, perdón. Eh, ¿Cuál va a ser el área de esta circunferencia? Como les decía, de la de acá gigante. ¿No ve? ¿Cómo vamos a saber? Primero que nada no es 2A, ¿no ve? Porque 2A viene desde aquí hasta otro extremo de la circunferencia. Lo que hay que hacer es trazar primero una,
Una recta desde el medio de la circunferencia, que también sería el medio del cuadrado, hasta un vértice, ¿no ve? Del cuadrado, porque eso también va a ser el radio. Aquí está el radio, ¿no ve? Ahora hemos dicho que cuando trazamos diagonales dentro de un cuadrado, siempre se va a formar 45 grados, ¿no ve? Este lado 45 grados y a este lado también 45 grados, ¿no ve? Ya habíamos dicho eso, aquí se va a formar siempre 45 grados, ¿no ve? Como tenemos 45, 45, lo de aquí arriba va a ser 90. Aquí tenemos radio. Aquí también vamos a tener el radio. A ver, porque estamos trazando desde el medio hasta los vértices que chocan con la circunferencia. Entonces va a ser el radio. Y aquí tenemos 2A. Lo que vamos a hacer va a ser, como es un triángulo rectangular, otra vez teorema de Pitágoras. El primero al cuadrado, bueno, la suma de los catetos, que va a ser radio al cuadrado más radio al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa, que va a ser 2A, que va a ser 2A al cuadrado. Esto va a ser 2R cuadrado, va a ser igual a 2 al cuadrado, va a ser 4A al cuadrado. Si queremos hallar en este caso el radio, este 2 pasa a dividir, nos va a quedar 2 al cuadrado. Sacamos raíz, raíz de 2A. Entonces este es el radio de la circunferencia, ¿no ve? El área de la circunferencia va a ser pi por este radio elevado al cuadrado. Pi, esta raíz de 2, si lo vamos al cuadrado, va a ser 2. De acá, va a venir de acá, va a ser al cuadrado, va a ser 2. Y a al cuadrado va a ser al cuadrado, ¿no? Menos el área del cuadrado. Los lados del cuadrado miden 2A y miden 2A. 2A por 2A va a ser 4A cuadrado. Factorizamos el 2 al cuadrado y adentro nos va a quedar pi menos 2. A ver, pues ya tenemos el área de 2. Fíjense que este es esta área nomás porque hemos tomado en cuenta todas las áreas de acá. A ver, bueno, acá sigue siendo el 4, esto va a tener que pasarlo a dividir en algún rato, ¿no? Pero fíjense que estamos tomando en cuenta ya que simplemente este área nomás, no se confundan, porque si no pusiéramos este 4 estaríamos tomando esto, esto y esto. ¿Ves? Como que le hemos puesto un 4, porque son 4 veces el área 2, va a ser igual, este 4 va a pasar a dividir, vamos a tener el área 2 de esta parte de la que estamos buscando, ¿no? Ahora vamos para el área 1, que es lo más complicado, lo de aquí. Primero que nada, trazaremos un punto desde el medio hasta un lado del cuadrado que sea perpendicular. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Hemos dicho que siempre vamos a trazar con sectores circulares, ¿no ven? Y si se fijan, acá lo voy a rayar con azul. ¿Ya? Acá tenemos prácticamente todo esto de acá y esto más. Va a ser un área circular, ¿no ve? Todo este de acá va a ser un área circular con un ángulo de 45 grados, ¿no ve? Acá, 45 grados. Entonces, tenemos esta área circular y hay que restarle esta pequeña longitud de acá, ¿no? Esta pequeña longitud de acá. Pero ¿cómo hacemos para restar esta pequeña longitud de acá? Fácil, trazamos desde aquí una recta, ¿no? Trazamos una recta y le restamos simplemente este sectorcito, ¿ya? No le vamos a restar esto más, porque si le restamos esto más ya estaría mal, simplemente hay que restarle este sector a este pequeño trozo de circunferencia, ¿no ve? Y es por eso que hemos trazado una línea desde el medio hasta ese punto. ¿Cómo sabemos que va a venir justo hasta el medio? ¿Cómo sabemos que va a ser 90 grados y va a venir hasta el medio? Esta es una media circunferencia. La de acá es una media circunferencia. ¿Ven? Si trazamos desde la mitad de la media circunferencia, porque es lo que estamos haciendo, ¿no? Va a venir y va a dividir justo al medio y vamos a tener 90 grados. ¿Ya? Ahora, como acá tenemos 90 grados, lo siguiente es... ¿Qué era lo siguiente? No, mentira. Hallar primero esta área de acá y restarle esta área de acá. Entonces, el área de acá, esta gigante, va a ser AFB, ¿no ve? El área de la superficie deformada por AFB o FAB, toda esta superficie de acá, menos el área de esta superficie. Pero esta superficie no es, no sabemos hallar simplemente la superficie, sabemos esto menos este triángulo, ¿no ve? Va a ser esta superficie de acá, que va a ser sega, perdón, va a ser la superficie EGA, la superficie esta de acá, menos la superficie o el área de este triángulo. Si restamos esta superficie menos este triángulo, vamos a tener esta partecita de acá, ¿no? Entonces es lo que estamos buscando, restarle a esta parte gigante de acá, a esta área circular de acá, restarle esta pequeña área circular, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tener con esta resta. ¿Ve? Por eso es que estamos haciendo también restando el triángulo. Aquí quiero que noten un punto importante, es que siempre vamos a llevar a figuras conocidas, ¿ya? Porciones circulares, triángulos, para poder sumar y restar, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, acá tenemos el radio y trabajaremos. ¿Cuál es la superficie FAB? FAB, todo esto, ¿no ve? El ángulo que forman es 45, 45 sobre 360 por pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? Fíjense que viene desde acá hasta acá, justo acá, ¿no? Y esto es 2A. Entonces el radio de esta circunferencia de acá va a ser
2a, ¿no? Porque justo viene hasta el extremo. Entonces, todo el radio va a ser 2a, 2a al cuadrado, menos área de la superficie de EGA. EGA, estamos hablando de la porción, por si acaso, de circunferencia, ¿no ves? De esta porción de circunferencia, no del triángulo ni de esta cosita, de la porción. La porción va a ser igual al ángulo que forma esa porción, que va a ser 90 entre 360 pi por el radio al cuadrado. Aquí habíamos dicho que era justo la mitad, ¿no? Eso ya lo hemos demostrado también antes. Cuando trazamos una línea recta de acá, aquí nos va a quedar A y aquí nos va a quedar A. Porque es un cuadrado, ¿no ve? Cuando trazamos diagonales, intersectan, siempre nos queda la mitad. ¿Ya? Entonces aquí va a ser justo A, ¿no ve? El radio de esta pequeña circunferencia de acá, esta longitud de acá, que va a ser la misma que el radio de acá, va a ser A. Por eso es A al cuadrado. Menos el área de este triángulo, que va a ser por altura. Bueno, perdón, A por A al cuadrado entre 2, ¿no ve? Va a ser por altura sobre 2. El área de este triángulo de acá. ¿No ven? Es lo que tenemos que restar. Yep. Listo. Entonces acá, hasta acá, ya vamos a tener con valores, ¿no? Como nos da en términos de A, la respuesta tiene que estar en términos de A, ¿no? Y aquí ya simplemente es operar, ¿no? 45 entre 360 va a ser pi octavos. Bueno, pero este pi más, ¿no? Aquí va a quedar 4 entre 8, pi medios a cuadrado menos. Aquí esto nos va a quedar pi cuartos por a cuadrado, menos por menos más, ojo, muy, muy, muy importante trabajar con el signo, a cuadrado sobre 2, ¿no ve? Eso va a ser igual sumando y restando a esto de acá. ¿Ya? Ahora, el área total va a ser igual a la sumatoria del área 1 más el área 2. El área 1, aquí está, pi cuartos a cuadrado más a cuadrado sobre 2, más esta área de acá. Pero no se olviden que tiene que venir a dividir el 4 para hallar el área que estábamos buscando, ¿no? Si no divide este 4, pues ya fuimos. El 4 lo pasamos a dividir. Este 2 va a entrar, el 4 nos va a quedar a cuadrado pi medios, estamos diciendo directamente que entre. Y este nos va a quedar menos 4a cuadrado. Este 4 pasa a entrar a dividir, nos va a quedar menos a cuadrado. Por si acaso, lo que estamos haciendo aquí es pasar a dividir el 4, ¿no? Sumamos y restamos y nos va a dar esto. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Cualquier duda me consultan nomás. Y noten, ¿no? Siempre que vamos a intentar llevar a figuras conocidas, ¿no? Eso es todo.